El domingo anterior terminamos el capítulo 6 admirando la santidad de Dios y lo temible que Él es. Pues así como había herido a los filisteos cuando el arca estaba presente allí, después hirió a los de Bet-Semes que habían mirado dentro del arca y ellos habían dicho: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Pues ahora, después de esa sección que vimos del capítulo 5 al 7 en que se hablaba del arca, vuelve a aparecer el nombre de Samuel. Y resulta, hermanos, que es Samuel aquí el que se presenta como ese mediador. Es Samuel el que va a interceder por el pueblo y es Samuel también el que les va a recordar a manera de instrucción lo que Moisés había dicho en la ley. Samuel es ese sacerdote fiel que Dios había levantado. Esas eran las palabras, recuerdan, que el Señor le había dado a Elí, que Elí iba a morir en juicio, sus hijos también, pero Dios se iba a levantar a alguien fiel, y este es Samuel. Y lo que hace este siervo es recordar al pueblo los aspectos más básicos de la obediencia a Dios. Algo que queda poderosamente ilustrado por la respuesta que recibe Samuel al interceder por Israel, de tal manera que se revela una vez más la fidelidad y la misericordia de Dios. Samuel toma una piedra en un acto simbólico y la nombra Eben Ezer, o piedra de ayuda. Pues aunque Dios es santo y temible, como terminamos diciendo en el capítulo anterior, Él también obra para socorrer a los suyos. Esa misma santidad, ese mismo carácter temible es el que obra también a favor de su pueblo, de su iglesia. Observemos esto, hermanos, en el discurso que encontramos de parte de Samuel. Un pequeño sermón aquí de parte de este sacerdote a la casa de Israel. En primer lugar, Samuel comienza con un llamado a la adoración. Vean lo que dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esto nos da también una mejor perspectiva de por qué el Señor había traído juicio en un inicio. Estaban sirviendo a dioses ajenos. Pero el pueblo responde en ese momento. Los hijos de Israel, se nos dice, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quitaron a los dioses de Canaán, a los dioses que había en esos pueblos, y empezaron a adorar solamente al Señor. ¿De dónde sacó, hermano Samuel, esta idea? Es lo que Moisés había dicho. La ley comienza de esa manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que está haciendo Samuel entonces es volverlos al corazón del pacto, diciendo: Israel, esta es la obediencia a la que Dios nos ha llamado, esta es la verdadera adoración. Así que lo que Samuel hace a continuación es reunir a todo el pueblo allí para él orar por ellos en ese momento. La Escritura nos dice que se reunieron en Mizpa, ayunaron en ese día y reconoce el pueblo su pecado. Contra Jehová hemos pecado. Pero en medio de ese acto, y esto es lo maravilloso aquí, mientras que Israel se está compungiendo, Samuel les está declarando a ellos lo que la ley había dicho, lo que el Señor había enseñado, los filisteos se enteran de que Israel está reunido allí y dicen: este es el momento para ir a atacarlos. Y se nos dice que Israel tuvo temor entonces de los filisteos. Pero Samuel, imagínense esa escena, hermanos. Samuel les está predicando, las personas se están arrepintiendo y de repente llega la noticia: los filisteos vienen para acá, nos van a atacar. ¿Qué es lo que hace
Samuel, entonces Israel le dice al sacerdote: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel continúa como si nada estuviera pasando. Él va a hacer un culto en ese momento, hace un sacrificio y clama al Señor por Israel. Él está intercediendo por ellos en ese momento, está fungiendo como ese representante del pueblo. Y nos dice la Escritura: y Jehová le oyó. Había una amenaza latente, pero Samuel, este sacerdote fiel que Dios había levantado, sabía cuál era su tarea. Así que lleva al pueblo a la adoración, y Samuel sabía: si este pueblo se prepara de esa manera, Dios nos va a oír. El pueblo obedeció, la intercesión de Samuel resulta eficaz, Dios contesta su oración, y nos dice el texto: entonces que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. En la primera batalla tenían el arca, pensaron que iban a tener la victoria, y ocurre todo lo contrario. Ahora, una vez que apartan a los dioses ajenos, se arrepienten de su pecado, lo confiesan y le piden a Samuel que interceda por ellos. Es entonces que obtienen la victoria. Dios vindica así una vez más su nombre y su presencia para con Israel. Y recuerden, hermanos, lo que había justo antes que esto. Este evento es muy importante porque había habido un juicio anteriormente. Y la expectativa podría ser: si el Señor no estuvo con nosotros cuando tuvimos el arca, ¿qué seguridad podemos tener de que Dios estará con nosotros? Pero Dios, por medio de esta respuesta, les asegura que había esperanza, que si se arrepentían de su pecado, Dios iba a volver a mostrar sus misericordias. Y es por eso, hermanos, que Samuel pasa a celebrar de esa manera, tomando una piedra, poniéndola justo hasta donde habían perseguido al ejército de los filisteos, y nombrándola piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué aplicaciones podemos tomar de este pasaje para ayudar nuestra meditación y nuestra adoración en esta mañana? En primer lugar, estamos en un pacto diferente, pero hay un principio que permanece aquí. Y quiero decirlo en las palabras del profeta Isaías. Él dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Que hiciese por el que en Él espera. Y ese es el principio que tenemos aquí, hermanos. Dios hace por los que en Él esperan. Aun cuando su pueblo peca, si nos volvemos de todo corazón, Dios responde y obra a nuestro favor. Él no está obligado a hacerlo, pero en su misericordia lo ha designado así. Dios no pide mandas, Dios no pide penitencias, Dios no pide sacrificios externos. Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su necesidad, que confiesa su pecado y que clama por socorro. Lo mismo sigue siendo verdad hasta el día de hoy. En segundo lugar, si Samuel, hermanos, celebró esta victoria, si él reconoció la fidelidad de Dios en ese momento y su misericordia, ¿cómo no hacerlo también nosotros, que hemos visto mucho más que Samuel? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que muchos profetas y reyes habían deseado ver aquellos días, poder oír las palabras de Cristo, poder ver al Mesías, poder ver lo que Él iba a hacer. Y nosotros lo hemos visto, hermanos, en su palabra. Tenemos muchísima más revelación que la que Samuel tenía en ese momento. ¿Cómo no pararnos al pie de la cruz entonces y decir con Él: hasta aquí
nos ayudó Jehová. Hasta el punto, hermanos, de entregar a su Hijo amado por nuestros pecados. En ese sentido, el monte del Calvario es un Eben Ezer muchísimo más grande. Ya no un pequeño testimonio, ya no una piedra, sino un gran testimonio del tamaño colosal de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y también, hermanos, ¿cómo no reconocer la fidelidad de Dios para con nosotros ahora que llegamos al fin de un año más? Podemos decir en esta mañana, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Traigamos entonces, hermanos, sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia en esta mañana, y oremos en nuestro corazón, que Dios nos permita seguir viendo, si así lo quiere, el próximo año, esa fidelidad y esa misericordia. Amén.